10 de septiembre de 2025, resumen de los mercados financieros. Miren, hoy hubo varias noticias relevantes desde el punto de vista económico. Por un lado, en Estados Unidos tuvimos el IPP, índice para el productor, que salió mucho mejor de lo que el mercado estaba esperando. Salió anualizado en 2.6% cuando el mercado estaba esperando 3.3%, o sea, 7 puntos básicos por debajo de lo que el mercado estaba esperando, lo que es bastante positivo desde el punto de vista de presión inflacionaria. Si miramos el dato del mes, fue negativo en 0.1% cuando el mercado estaba esperando 0.3%. O sea, un dato supremamente importante, un dato muy bueno que estuvo muy por debajo de lo que el mercado estaba esperando, lo que básicamente confirma la expectativa de que la Reserva Federal en la reunión de la próxima semana, 16 y 17 de septiembre, va a bajar las tasas en 25 puntos básicos, porque los datos de empleo muestran debilidad y el dato de inflación, al menos este dato del IPP, mostró que la tendencia fue bajista durante el mes, lo que es positivo para el tema inflacionario. Entonces, unos datos positivos. Por otro lado, el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos aprobó la nominación de Stephen Mira para que sea gobernador de la Reserva Federal en reemplazo de la señora Adriana Kugler, que renunció hace un par de semanas. Recordemos que este señor Stephen Mira fue nominado por el presidente Donald Trump, entonces pues debe estar alineado con esa expectativa de Donald Trump de una política monetaria más expansiva, y lo que quiere el Senado es que se presente en plenaria para que pueda tratar de participar en la reunión de la próxima semana, lo que daría incluso más potencia a un posible recorte de tasas. En este momento las probabilidades están 93%, 92-93% a un recorte de 25 básicos y 7-8% para un recorte de 50 puntos básicos. Vamos a ver qué sucede, pero noticias positivas. Desde otro punto de vista, en China también salió la inflación, salió negativa en 0.4, perdón, salió 0.4% inferior a la del mes pasado, una inflación bajita, incluso en terreno negativo, algo un poco deflacionario, pero pues nada relevante como para los mercados. Entonces, estas noticias que generaron un comportamiento positivo en la renta variable en Estados Unidos, que siguieron tocando esos máximos cercanos, Standard & Poor's 0.3%, Nasdaq 0.04%, en Europa sí estuvo un poco más mixto, 0.02% negativo el Eurostock, el DAX bajó el 0.4% y el IBEX subió el 1.3%. En Europa ya sabemos los temas políticos, los temas parlamentarios, que es lo que ha generado mucha volatilidad adicional a las potenciales restricciones que se puedan presentar con Rusia por el ataque que al parecer hizo con drones iraníes a Polonia, lo que de cierta forma genera un poco más de incertidumbre para el mercado europeo por la cercanía y por la relación. China subió el 1% por el dato de inflación que salió mejor de lo que el mercado estaba esperando, Brasil el 0.5% y Colombia nosotros subimos el 0.3%, una noticia positiva. Todo eso también, ¿qué hizo? Que el dólar se revaluara hoy el 0.02% y por ende nosotros en Colombia nos devaluamos el 0.12% a 3.926 pesos por dólar. ¿Qué es importante? Hoy no seguimos el comportamiento de las materias primas, porque el Brent hoy subió el 1.8% a raíz de dos temas. Uno, el conflicto en Medio Oriente por el tema Israel, el ataque que hizo en Qatar a principios de esta semana, pero también por las posibles restricciones que se puedan presentar a Rusia por el ataque que hizo Rusia a Polonia. Entonces eso podría generar menores compras de petróleo, podría generar, digamos, que escasez desde el punto de vista de oferta, porque Rusia tendría más difícil colocar ese petróleo en mercados internacionales y eso hace que la demanda se mantenga, menor oferta y que el precio del petróleo suba. Entonces, hoy Colombia no se comportó alineado con ese comportamiento, digámoslo así, en la materia prima, sino que le hizo más caso a unos temas de volatilidades y a los temas pues, de la revaluación que tuvo el DXY, el dólar contra el resto del mundo. Desde el punto de vista de bonos, los tesoros americanos también tuvieron un buen comportamiento en la jornada de hoy, alineado con ese buen dato inflacionario del IPP y alineado con esa expectativa de disminución de tasas de la Reserva Federal. Los tesoros de 10 años se valorizaron el 1%, los de 30 años se valorizaron el 0.7%. Incluso hoy hubo una subasta de tesoros a 10 años y el corte estuvo por debajo del 4%. O sea, ya unos datos o unas tasas supremamente interesantes por debajo de los niveles que tenían los tesoros antes de que Donald Trump impusiera la guerra comercial. Entonces, unos datos supremamente positivos desde el punto de vista de estructura para la economía de Estados Unidos. Ya bajando un poco al mercado local, en Colombia nosotros hoy nos valorizamos el 0.3% con 115 mil millones de volumen de negociación. La acción que más subió fue en un 3 a 2%, seguido por Grupo Bolívar 1.9%, y lo que más corrigió fue Grupo Sura Ordinaria 1.8% y Corfi Colombiana 1.6%. En Colombia tuvimos una noticia supremamente relevante, y es que hoy el gobierno colombiano emitió bonos en mercados, bonos globales en euros, por un valor de 4.1 billones de dólares, 4.100 millones de euros aproximadamente. ¿Qué fue lo relevante? Lo primero es que la demanda del título fue de 25.400 millones de euros, o sea, 6 veces más que lo que quería comprar el gobierno colombiano, o sea, llegó un apetito desbordado. Según el Ministerio de Hacienda, es la emisión de un país emergente, de un país de América Latina, perdón, con mayor demanda en la historia de los mercados financieros. Una demanda supremamente interesante, que lo que demuestra es que el inversionista internacional
está encontrando muy buen carry en las tasas de interés que están pagando los bonos de los gobiernos de América Latina. Y segundo, lógicamente, que el tema fiscal en Colombia no está teniendo un impacto muy relevante desde el punto de vista de tasa, porque el corte se hizo una emisión a 3 periodos. A 3 años, Selic más 3.75%, a 5 años, Selic más 5.12% y a 10 años, Selic más 5.75%. Estuvimos muy en promedio del bono que transa de Chile de 10 años, incluida pues lógicamente el diferencial por prima de riesgo, porque Chile es un mercado con grado de inversión, nosotros no somos grado de inversión, pero si cogemos el bono chileno y lo ajustamos por el digamos que ese incremento en el nivel de riesgo país de Colombia sobre Chile, digamos que la emisión estuvo casi que muy alineada. O sea, una muy buena demanda, una muy buena reestructuración que también le permitió al gobierno colombiano prepagar el bono que se vencía en el 2026 por 750 millones de euros. Entonces, adicional a que hizo una buena emisión, mejoró el perfil de endeudamiento y disminuyó los riesgos de refinanciamiento del año 2026. Realmente una estructuración, una noticia que fue positiva para los mercados financieros y es positiva para Colombia. La tasa promedio fue del 4.74%, entonces, repetimos, una noticia importante, positiva para la estructura del endeudamiento de la economía colombiana, para el nivel de deuda de Colombia, para esos gastos financieros, porque las tasas no estuvieron demasiado voladas, sino que estuvieron bastante interesantes. Si esta información fue de valor para ustedes, los invito a que se suscriban al canal de YouTube Ojillos con Propósito para que tengan más información.